El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Esperamos, gloria a Dios, que el Señor siga derramando su favor y su misericordia en la vida de su pueblo. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor, gloria a Dios, poniendo contexto y también, gloria a Dios, hablando de cosas que normalmente pasan en nuestras vidas. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando de los celos. Hay mucho que decir de los celos. En la palabra del Señor hay dos tipos de celos, ¿verdad? El celo del hombre y el celo de Dios. Pero el día de hoy no vamos a estar hablando del celo de Dios, que hay una diferencia enorme, amados hermanos, pero vamos a estar hablando del celo, de los celos que tienen los hombres. Como usted y yo sabremos, amados hermanos, los celos son una respuesta emocional a la percepción que siente el hombre o la mujer de una amenaza, ya sea esta real o imaginaria. Sí, porque a veces podemos imaginarnos cuestiones, amados hermanos de Dios, que no son reales. Pero normalmente se da en el contexto de una relación valiosa o una posición personal y pueden surgir en diferentes contextos, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, o sea, profesionales y también sociales. Y los celos, amados hermanos, a menudo tienen una carga y una mezcla de emociones, muchas de ellas muy, amados hermanos, muy cansadas como para el hombre. Una de ellas es el miedo, como también la inseguridad, la envidia y puede llegar hasta la ira. Así que estos celos, amados hermanos, pueden estar motivados por el deseo de mantener una relación exclusiva, también por la amenaza percibida al estatus o posición de uno. Así que hay que tener cuidado, amados hermanos, con los celos, ya que estos no son agradables al Señor. Pero antes de comenzar, amados hermanos, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y con bendición. Te damos gracias y primeramente te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, porque sabemos que te ofendemos de palabra, de obra y de hecho. Te rogamos, Padre eterno, que limpies nuestro ser, que quites todo orgullo, toda insensatez, toda necedad y especialmente todo celo de nuestra vida. Que solo quede el celo santo de Dios para que podamos agradarte de una manera especial. Así también, Padre, te rogamos por tus ministros, por tus evangelistas, pastores, Padre eterno, todos aquellos hombres y mujeres que comparten tu palabra y expanden el evangelio de tu reino. Y te rogamos especialmente por aquellos hombres y mujeres que al predicar tu palabra y al seguir tus enseñanzas son perseguidos, son insultados, son, Padre eterno, incluso llevados a la muerte. Padre eterno, sé tú quien nos guarde, quien nos proteja, que puedan, Padre eterno, habitar bajo la sombra del Altísimo, y que seas tú, Padre eterno, quien les dé consuelo, sabiduría y entendimiento, ya que todas estas cosas, Padre eterno, son puestas para cada uno de nosotros cuando cumplimos verdaderamente tu palabra. Así también, Padre eterno, te rogamos por tu iglesia amada, esa iglesia, Padre eterno, que está en cada uno de los rincones de la tierra y se ha entremetido en cada uno de los países de este planeta. Padre eterno, te rogamos por tu iglesia, primeramente porque crezca en salud, que sea, Padre eterno, que siga creciendo, edificándose y sobreedificándose, Padre eterno, en el Evangelio de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Te rogamos, Padre eterno,
por cada uno de nuestros hermanos y por nuestros allegados, Padre eterno, por todo hombre y por toda mujer que se encuentre en momentos de desesperación, de angustia, de necesidad, y que de una u otra manera, Padre eterno, pueda acercarse delante de tu presencia y rogar misericordia, y que seas tú quien extienda su mano, y que sea tu pueblo, Padre eterno, quien también extienda su mano para ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano, Padre eterno, para que podamos así cumplir la ley de Cristo. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa mañana. Concédenos esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto, no solo para entender tu palabra, sino para ponerla en práctica y que sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, y vamos a dar comienzo primeramente con la lectura de la palabra del Señor. Gloria a Dios, y vamos a estar hablando de los celos, amados hermanos, de el rey Saúl. Vamos a ir a Primera de Samuel, gloria a Dios, en su capítulo 7, y vamos a leer preliminarmente de los versículos 7 al 9. Repito, Primera de Samuel, en su capítulo 18, versículo 7 al 9. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Gloria a Dios, amados hermanos. Miramos una situación, gloria a Dios, desde el versículo 7. Amados hermanos de Dios, difícil. Bueno, tal vez si este varón, amados hermanos, no tuviera celos, gloria a Dios, pues no hubiera sido difícil, se hubiera alegrado de las victorias de David, porque David era su siervo y luchaba por él. Pero como sabemos, amados hermanos, los celos como tal, amados hermanos, es una respuesta emocional a la percepción de una amenaza, ya sea esta real o imaginaria. Y como tal, amados hermanos de Dios, para David, amados hermanos, él no estaba amenazando el reino. Él no le interesaba en ese momento el reino. Para Saúl, amados hermanos, estos celos eran producto, amados hermanos, de una emoción imaginaria. Como tal, las mujeres, amados hermanos, cantaban celebrando las victorias militares de David. Y claro, comparándolas con las de Saúl. Aunque esto era un elogio para ambos, usted podrá haberse dado cuenta porque a los dos los mencionaban. La mención tanto de 1000 para Saúl y 10,000 para David implica que David era visto como un guerrero superior. Este reconocimiento público provoca inicialmente, amados hermanos, los celos de Saúl. Y como nos damos cuenta, tanto el reconocimiento y esta alabanza pública que las mujeres hacen, amados hermanos, a David, atribuyendo más honra a David que a Saúl, pues tuvieron efectos profundos en la relación entre Saúl y David. Y amados hermanos, algo que debemos comprender es que cuando se trata de celos, alguien podría decir, pero solo es Saúl contra David. Cuando hay hombres o mujeres, ya sea en situaciones de poder o no, muchas veces estos celos implican a otras personas que de una o de otra manera se ven afectadas por estos, ya sea por la inseguridad que siente el hombre, por el enojo, por la ira, por la envidia y todas aquellas emociones que experimenta a la hora de sentir estos celos.
Y miramos en la palabra del Señor que mientras David era celebrado por su valentía y el éxito que tenía, esta misma alabanza encendió la envidia y la ira de Saúl, destacando primeramente cómo la percepción de Saúl y el elogio que aquellas mujeres le daban a David pueden influir en las percepciones del poder y en las relaciones personales. Porque sí, amados hermanos, cuando el jefe de una persona halaga a uno de los miembros de su equipo, muchos de ellos pueden llegar a sentir envidia y celos, incluso hasta enojo, porque al hermano o al compañero de trabajo le va bien. Y eso, amados hermanos, no es malo. Tenemos que alegrarnos, gloria a Dios, por las cosas que pasan, porque forman parte de nuestro equipo, al igual que Saúl, amados hermanos. David formaba parte de su equipo, de su ejército, digámoslo de ese modo. Y nos damos cuenta que una vez, especialmente cuando es un líder, ha permitido que los celos y la envidia se apoderen de su corazón, siempre, y esto será así, amados hermanos, siempre verá negativamente el trabajo de aquel, amados hermanos, por el cual siente celos. Su juicio estará permanentemente opacado por la amargura de su propio corazón. Y en estas condiciones lo veremos. Gran parte de su tiempo estará enfocado en buscar la manera de descalificar la vida de los demás. Y verá toda acción de aquella persona que ha producido sus celos. Verá esa acción, amados hermanos, como una amenaza para su propia posición. De hecho, esto podría ser el resumen, amados hermanos, del resto de la vida de Saúl, quien se dedicó con fanatismo, con ahínco, amados hermanos, gloria a Dios, a intentar extinguir la vida de David. En el versículo 8, amados hermanos, nos dice, gloria a Dios, que, claro, Saúl se enoja y se siente profundamente herido y amenazado por el cántico de estas mujeres. Y su comentario revela su inseguridad y ese temor, ese miedo, amados hermanos, de perder el reino. Como decía, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Este, amados hermanos, es un indicio claro de que Saúl percibe a David como una amenaza directa a su trono. Y lo miramos y lo corroboramos en el versículo 9. Desde ese momento, amados hermanos, Saúl empieza a mirar a David con sospecha y desconfianza, marcando el inicio de una relación tensa y conflictiva, y no solamente entre ellos, sino entre todo el círculo, amados hermanos de Dios, de confianza, incluso, amados hermanos, con personas que pensaban que David, amados hermanos, estaba sirviendo con integridad, gloria a Dios, a Saúl, y que, amados hermanos, de plano Saúl se sentía muy contento por su siervo David. Como vemos, los efectos de los celos de Saúl hacia David, tal como se describen en la palabra del Señor, son profundos y tienen muchas facetas, amados hermanos, ya que estos celos desencadenan una serie de eventos como también de comportamientos que tienen muchas consecuencias en la vida de Saúl, como también para el reino de Israel. Y como tal, amados hermanos, vemos que hay una desconfianza, como también, amados hermanos de Dios, un recelo muy grande. En Primera de Samuel, en su capítulo 18, versículo 9, nos dice, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Como tal, amados hermanos, los celos de Saúl hacia David, amados hermanos, resultan en una creciente desconfianza y paranoia, porque él creía constantemente que, amados hermanos de Dios, que
David quería quitarle el reino a cada rato. Y Saúl comienza a ver a David no solo como una amenaza potencial a su trono, sino también como a un enemigo personal. Y esta desconfianza se manifiesta en una vigilancia constante y una sospecha, amados hermanos, hacia toda acción de David, aunque esa acción, amados hermanos, le haya traído la victoria a Saúl. Como tal, amados hermanos, como nos dice la palabra del Señor, Dios, en 1 de Samuel, en capítulo 18, desde el versículo 10 al 11, empieza Saúl a tramar esos intentos de matar a David, ¿verdad? Y no, amados hermanos, figurativamente, sino literalmente. Y nos dice que Saúl intenta clavar o enclavar, Dios, a David a la pared con una lanza. El versículo 10 nos dice que aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Amados hermanos de Dios, yo no sé qué estaría pensando David, pero era claro que su Señor lo quería matar. Tal vez, amados hermanos, la lealtad que sentía David hacia su Señor era muy grande. Pero claro, amados hermanos, de una o de otra manera, Dios, David se va a enterar de que esto no es casualidad. En 1 de Samuel, Dios, en su capítulo 18, desde el versículo 17 al 25, nos damos cuenta que empieza David con la manipulación y esas estrategias engañosas a causa de su miedo, a causa de su enojo, a causa de su inseguridad. Nos dice, amados hermanos, vamos a leerlo. Entonces, vuelvo a repetir, 1 Samuel capítulo 18, versículo 17 al 25. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decida David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Como tal, y lo vemos, amados hermanos, Saúl usa la manipulación y el engaño en sus esfuerzos por deshacerse de David. Ofrece a su hija en matrimonio a David con la esperanza de que esto lo ponga en peligro y también lo lleve a la muerte. Mostrando, amados hermanos, hasta qué punto está dispuesto
está dispuesto a llegar para eliminar a su rival. Y como tal, amados hermanos, todas estas acciones e intenciones llegan a ser notorias, y más cuando este varón, Saúl, empieza, amados hermanos, a ser directo hacia sus deseos en contra de David. Por lo cual, empieza a haber un deterioro en las relaciones familiares y políticas en el círculo cercano de Saúl. En Primera de Samuel, en su capítulo 1 y 2, nos damos cuenta que la paranoia, el miedo y la inseguridad de Saúl llegan a un punto, amados hermanos, en que él ya no lo esconde. Nos dice en el versículo 1: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Como tal, los celos de Saúl también afectan negativamente a sus relaciones familiares con su hijo, como también las políticas con sus siervos. Ordena a su hijo Jonatán que mate a David, lo que, claro, amados hermanos, va a crear un rompimiento en los lazos entre padre e hijo, ya que Jonatán y David son amigos cercanos, y la insistencia de Saúl en eliminar a David pone a su propio hijo en una posición difícil y hasta conflictiva. Amados hermanos, ser celoso nos puede acarrear muchos problemas, y nuestras acciones, como veremos, amados hermanos, pueden ser engañosas. También, amados hermanos, pueden ser dominadas por la ira y por el enojo, y nos pueden llevar a hacer cosas impensables. Como lo miramos, amados hermanos, en Primera de Samuel, en su capítulo 22, hay algo que Saúl nunca pensó en hacer, pero ahora, amados hermanos de Dios, era tal su enojo, su ira, amados hermanos, su temor hacia David, que incluso todo aquel que ayudara a David, él le consideraba como enemigo. Como tal, Saúl ordena la matanza de los sacerdotes de Nob. Vamos a leer Primera de Samuel en su capítulo 22, del 16 al 19. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Como tal, amados hermanos, esta era una imaginación de Saúl, porque era obvio, amados hermanos, que los sacerdotes no tenían ni idea de eso, y eso lo podemos verificar, amados hermanos de Dios, más arriba. Cuando usted lee la palabra del Señor, amados hermanos, capítulo de Dios 22, desde el versículo 6, nos dice que oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hagáis conspiración contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ninguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche. Algo, amados hermanos, imaginario. Jonatán no tenía tales intenciones, ni sus siervos estaban coludidos con David.
Entonces nos dice el versículo 9, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y escucha, amados hermanos, las imaginaciones, o sea, amados, las fantasías de este varón Saúl. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Como vemos, Ahitob no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Todavía se refiere a su rey como señor mío. Versículo 13 nos dice: y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levante contra mí y me aceche, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Amados hermanos de Dios, como vemos, la traición de David es imaginaria, amados hermanos de Dios, porque David ni ninguno de los siervos, amados hermanos, miraban a David como un traidor. Entonces nos dice, cuando regresamos, amados hermanos, al versículo 17, gloria a Dios. Me perdí el 17, ahorita vamos a ver. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está. ¿Con quién, amados hermanos? Con David. No, esto era imaginario. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Amados hermanos, los celos de Saúl hacia David tienen efectos devastadores, tanto a nivel personal como nacional. El pueblo del Señor, amados hermanos, se estaba volteando en cada una de estas acciones de David, de cierto modo, amados hermanos, hacia David, o resentían los hechos que hacía Saúl. Como tal, amados hermanos, estos celos llevan a Saúl a actuar de manera irracional, como también destructiva, llevando a aquellos que eran sus aliados y familiares, amados hermanos, a tener cierto favor, ya no hacia él, sino hacia David. La historia de Saúl, amados hermanos, es una advertencia poderosa sobre cómo los celos y la inseguridad pueden corroer hasta un rey. Pueden llegar a destruir relaciones como la del padre y el hijo y conducir a la ruina personal, como también de aquellos que siguen a esta persona. Así que, amados hermanos, quitemos de nosotros todo enojo, toda ira, toda maledicencia, todos celos, todo aquello, amados hermanos, que no es de Dios. Como tal, esto, amados hermanos, son los frutos de la carne. Cada una de las acciones que hizo Saúl hacia su siervo David son, amados hermanos, frutos de la carne. Y estas las debemos de evitar
y evitar los celos en nuestra vida. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos estaremos escuchando primeramente Dios en unos días. Que el Señor le bendiga.